Bueno, llegamos a una de las secciones que más disfrutamos, pero no trajimos un artista en esta ocasión en entretenimiento, sino trajimos a dos personas que hablan del ser. Son dos conferencistas de la ciudad de Medellín, ellos son Duber y Ricardo, que van a venir a hablar un poquito de qué es eso, de qué es ser coach, de qué es ser, hablar del ser, mejor dicho, acá. Y de ese tema especial que nos tienen preparado. Y de ese tema especial que están todos los televidentes pues pegados. Bienvenidos al programa Tardes con Ellas. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Dayana. Muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes que nos escuchan desde sus casas. Bueno, vamos a hacer pues la presentación oficial porque es que los televidentes deben estar súper confundidos cuál es Duber, cuál es Ricardo, así que preséntese cada uno y explique cuál es como su funcionamiento en ese proyecto. Bueno, mi nombre es Duber Hurtado, ya llevamos realizando conferencias y talleres a lo largo pues de la ciudad. Con temas bien interesantes como PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera. Entonces desde esta manera pues venimos a entregarles algunas cosas desde nuestra experiencia para que se lleven algunos tips que puedan poner prácticos, digamos, en su vida cotidiana. Total. Bueno, mi nombre es Ricardo Monsalve, igual pues que Duber, conferencistas entregados totalmente pues a lo que es el desarrollo personal y profesional de las personas. Ambos somos escritores también de 2 libros muy bonitos, enfocados también al desarrollo personal, certificados como coach internacionales y máster pues en administración y dirección de empresa. Entonces, digamos que hemos venido en este camino muy bonito en ayudar a la gente y un propósito de servir, de servicio y hacer que las personas saquen todo su potencial pues al mundo y muchas veces que desconocemos de él. Bueno, ustedes no tienen como un enfoque, vamos a hablar solamente, supongamos, de lo que estaban hablando ahorita, del ser, pues que tiene varias ramas, pero no se van a ir por una sola, digámoslo así. Entonces, ustedes tienen un tema preparado para hoy. ¿Cuál es ese tema? ¿Cómo ser un buen conferencista? Bueno, para hoy pues tenemos obviamente cómo ser un buen conferencista y tenemos 6 tips pues como principales para que las personas se lleven para sus casas pues o puedan aplicarlo digamos para su tema profesional, para participar en reuniones incluso de los hijos cuando están en reuniones de padres. Entonces son tips muy básicos pero que aún así hacen del cero de la persona un buen conferencista. Cualquiera puede hablar en público, pero hablarlo bien y llegar de manera efectiva a las personas digamos que se requiere una práctica. Como para hacer humor o algo así también se necesita. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hay que tener bien en claro como primero es tener muy presente cuál es tu propósito, identificar ese propósito. Porque si tú no tienes, o sea, tú te puedes lanzar de conferencistas y a diario vemos muchos conferencistas en la calle que nos dicen muchas cosas, pero realmente eso es lo que te apasiona. Entonces, para uno poder emprender un camino, tiene que identificar eso y tiene que preguntarse si realmente eso es lo que te mueve desde adentro, ¿cierto? Sí. Porque si tú vas a dedicar tu día a esto, no puede ser simplemente a pararte allá a repetir una cantidad de cosas, sino a... de memoria. Exactamente, sino a transmitir desde tu experiencia de vida y desde las cosas cotidianas que tú haces también una historia, un entregable para la gente que en algún momento dado le puede hacer clic y hacer que el rumbo de vida de esas personas cambie de manera dramática. Pero es que acá ustedes hablan un poquito del ser, o sea, todo empieza por ustedes como conferencistas, porque si ustedes yo creo que hacen como un estudio con ustedes mismos, se conocen para poderles llegar a mucho público. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar todo, o sea, como clasificar mejor dicho el público? Porque está de pronto el que es más bien como pues bajito de ánimo, el que no recibe eso, a todos no les va a interesar como lo mismo. O el que como está, no, este público está súper animado, lo que le vamos a decir lo va a recibir muy bien. ¿Cómo hacen ustedes para llegar y saber cómo va a reaccionar la gente? Bueno, para ese caso, digamos, para saber, realmente incluso es uno de los tips que es educarse y formarse. Hay 2 temas principales que es la programación neurolingüística y adicional a la programación neurolingüística, digamos que está inteligencia emocional y neurociencias. ¿Por qué hablo las 3 cosas? Porque dentro de una de ellas que es programación neurolingüística es identificar en ese público varios canales. ¿Cuál es? Que alguna de las personas sea visual, o sea que la información, según como uno la vea que está vestida, le llega de una forma visual, con imágenes, movimiento,
Hay otras personas que uno identifica en la forma en la que están vestidas que quizás le va a llegar de forma auditiva, entonces hay que usar buenos tonos. A ver, no, espera, a mí se me dio como una duda. Yo como entendería mejor. Sí, o sea, uno como hace pasar, pues uno ve a alguien en la calle y uno me va a decir, no, pues por la ropa yo creo que más o menos me va a entender lo que por yo el le voy a sonido. decir. O digamos ustedes como nos ven a nosotras, pues no Ya la sé. identificamos. Ah, no, entonces no, hablemos un poquito pues de eso. Pongámonos como ejemplo para que la gente capte mejor la idea, sea Mira, más dinámica. Aquí en Antioquia, en Medellín, en el extranjero, en todas partes del mundo, los seres humanos recibimos y transmitimos un lenguaje a través de 3 canales de comunicación. Uno de esos canales de comunicación es el canal visual. Entonces la persona visual se destaca, ¿por qué? Porque tú siempre la ves impecable, siempre la ves que los zapatos, con el collar, con el esmalte de uñas y con cosas así por el estilo, entonces tienden a ser muy impecables en esa parte. Y entonces hay que llegarles como. Exacto, de manera visual. Entonces cuando yo me refiero a un visual, yo les digo a ustedes, muchachas, miren por ejemplo lo que les voy a decir en este momento, que es bien interesante. Entonces yo les estoy diciendo miren, es porque estoy metiéndome en tu canal de comunicación para poder, ay, entonces tú cuando terminas de hablar conmigo, ay, él como me entiende de bien. Eso Él es me lo que comprende necesitamos de una manera comprender. y yo sentí, Qué manera de comprenderme, exactamente. por Entonces, Dios. empecé a utilizar todos los argumentos necesarios para llegar a ese visual. Ahora, vamos a hablar de aquellos que son auditivos. El auditivo es una persona que es más de lógica, generalmente mantiene su auditivo despejado, ¿sí? Entonces le interesa mucho, mantiene todas sus orejas destapadas, generalmente se recogen el cabello. La forma de hablar y de expresarse es el tono de voz de pronto un poco más suave, más tranquilo, más calmado, y la forma de vestir no es tan chisparosa, por así decirlo. Entonces la forma de vestir es un poco más tradicionalista, un poco más así. Entonces ya con solo ver tú a ese tipo de persona, tú ya puedes decir, bueno, yo creo que esta persona se mueve en el canal, aunque no siempre es una regla, ¿sí? Porque podemos tener balanceados, hay personas que tenemos muy balanceados esos 3 canales de comunicación, entonces nos va muy bien en el auditivo, en el kinestésico, que es el tercer canal de comunicación, kinestésico o sensitivo, ¿ya? Entonces al sensitivo, todo es desde el sentir, todo es desde el contacto, es como estas amigas, yo creo que se encuentran en la calle, amiguis, Años, pues, y el abrazo, pues. y esto, entonces ese tipo de personas es así, no combinan un chance. Ay, mejor dicho. No, pero vengan, o sea, yo sí quiero saber, Sí. pues porque ustedes dijeron, ya las detectamos, yo sí quiero saber qué fue lo que detectaron en nosotras dos, o por lo menos a mí no me incomoda, no sé, pues, pero pues a mí no me incomoda porque es un buen ejemplo con todos los televidentes que están conectados con nosotros. Dayan, Señor, ¿tú por qué sabes que esos pies son tuyos? ¿cómo así que yo porque sé que los pies Sí. son míos? No Porque sabes que sé. son tuyos. ¿Sabes que son tuyos? Mis pies, Sí. ¿por qué sé que mis pies son míos? Sí. Pues son míos. Pues yo porque los veo, ¿cierto? Sí, ajá. ¿Tú por qué sabes que los pies son tuyos? No sé, es que no sé la verdad, me cortaron. Bueno, Silvia, ¿tú por qué sabes que esos pies son tuyos? Pues es que eso no es de lógica. Porque los tengo pegados a mi cuerpo. Listo, ahí está. Listo. ¿Tú por qué sabes que esos pies son tuyos? Pues que yo no sé, pues sí, es que es lógica, no, son míos ya. Son míos. Pero mira, cuando te preguntamos Sí. eso, inmediatamente lo primero que hiciste fue mirártelos. Sí. A pesar de que no diste la respuesta, pero lo primero que hiciste fue mirarte los pies. Es una pregunta diferente a lo que a Silvia. A Silvia le preguntamos, Silvia, ¿por qué sabes? Porque están pegados a mi piel, porque están pegados a mi cuerpo. ¿Ya? Entonces mira que entonces Silvia, yo casi que podría decir que Silvia es muy kinestésica. Sí. Y de pronto hasta, bueno, ya esto sería meterme a la casa de Silvia, pero ya sería meterme a la casa de Silvia, pero puede pasar de que Silvia en su closet no sea la niña más ordenada. Ay, yo estoy segura que no. Bueno, Esas intimidades que ustedes tienen acá.
Entonces ese tipo de cosas, cuando uno ya empieza a identificar ese tipo de cosas, entonces uno ya puede empezar a generar ese rapport. ¿Rapport es qué? Para ustedes, ¿qué les suena la palabra rapport? No sé, como algo... Como ese campo, ese, Ajá, pues, o como algo rápido, como un cambio, mejor dicho. Pues para mí no. Un cambio, sí. Sí. Bueno, rapport, bueno, también puede ser algo rápido porque el rapport se genera precisamente cuando yo genero un contacto y me pongo como en la disposición del otro. Me explico. Yo quiero hablar contigo, ¿sí? Y entonces yo veo que tú tienes una postura, ¿cierto? Y yo, pues no quiere decir que yo vaya a ser el espejo tuyo, Sí. pero yo puedo utilizar como ese Lo efecto mismo. espejo, ¿cierto? En una postura que tú estés utilizando. Yo no te lo voy a decir, pero lo hago de manera subconsciente y yo genero ese rapport contigo. Entonces, cuando tú sientes que yo estoy en esa misma disposición tuya, tú te vas a sentir más confiada Cómoda. y más cómoda conmigo, ¿ya? O sea, entonces, o sea, para explicar así, el rapport es empatía. exacto. O es hacer que la otra persona se sienta parte de uno mismo. Es hacer que esa persona diga, somos iguales. Incluso como gana ese rapport. El rapport se puede ganar. O sea, que ella, ¿qué es? Rapport. Digamos, no, No. el rapport es como esa empatía. Hacerte que ella se sienta que somos iguales, entonces va a decir, hey, qué bacano, podemos estar juntos, va a abrir más. podemos salir, Ajá. podemos ser amigos. Pero no, entonces digamos que ese rapport se puede ganar incluso para la profesión, para la carrera profesional. Estamos en un empleo y queremos un ascenso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el jefe y en vez de invitarlo a su plato y a comer mi almuerzo, pedimos una picada para los dos, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué hace? Del mismo plato estamos comiendo, entonces estamos generando rapport, o sea, empatía. El que está sintiendo, estos me traen informes, el otro se queda hasta más tarde, aquel todo lambón, pero yo con ella me siento tan bacano porque Comemos estoy el comiendo mismo del mismo plato. Y Sí, de eso alguna es manera, empatía. de Total. manera subconsciente, tú le estás diciendo que tanto él como tú son iguales. O sea, no hay ninguna diferencia más que, digamos, un cargo o posición, pues porque le corresponde dirigir esa empresa o lo que sea. Sin embargo, cuando tú generas ese rapport, son iguales. Bueno, y entonces yo qué vendría haciendo, ella es kinestésica y Y yo. tú ya eres visual. El auditivo hubiera dicho, ¿por qué lo sé? Es porque me llevan a todas partes. Ay, qué- Porque sabe que es algo que lo lleva, que él va. El visual fue, Es que ¿por qué son míos? Silvia digo, "Ay, pues porque lo siento, porque es que Mira, porque los son- tengo pegados". No, eso está muy, muy interesante y sería muy rico que los televidentes se conectaran con nosotros, que llamaran, que mejor dicho, les hicieran preguntas así como nosotros, o por lo menos yo quiero saber 1000 cosas, más cuando vienen personas como ustedes que hablan del ser, que eso es algo pues muy chévere. Entonces, ya hablamos como de nosotros y también me gustaría un temita. Digamos, lo de conferencias, eso no aplica también como en la parte de nosotros, que es como la presentación, Como como tips, o sea, no aplica, ¿o sí? Sí, claro, total. Claro que sí. Es más, hay uno, bueno, entonces habíamos contado pues que conferencista, incluso en el tema de cómo presentarse en televisión, también es lo mismo. O sea, si usted no tiene un propósito definido de cuál es el tema, digamos acá que llega a los jóvenes, otro de los tips para presentarse incluso es saber o con antelación antes de ir al programa de qué se trata el programa, en qué se enfoca, cuál es el propósito del programa. Es más, ya sabíamos que Tardes con Ellas era un programa que se enfoca en gastronomía, Sí, En salud moda. fitness, salud fitness. Ah, no, no, ya, entonces, ya. No, yo ya venía súper es enterada. importante, pues a la otra demora más bien como ejemplo, no tanto pues porque lo hemos hecho, pero es importante que cuando uno vaya por un programa de televisión identificar ese programa de qué se trata realmente. O sea, uno llegar y salir de contexto y empezar a hablar de política o de religión en un programa que Cuando ahí nada quizás no es. lo es. Entonces digamos que hay que buscar ese propósito, pues en ese caso. Inclusive, disculpa Ricardo, nosotros pensamos en un momento fue venir vestidos de otra manera. Sin embargo, como la presentación que correspondía para hablar precisamente de cómo presentarse ante un público, es muy importante tener muchos detalles a la hora de vos hacer una presentación. Claro. Y sobre todo este tipo, cuando vas a hablar de conferencias o esto, es importante ser muy impecable y tener en cuenta que tu traje, tu ropa y todo lo que vas a utilizar no vaya a estar como desgastado, que tenga ciertas, que llegues con
correa pues en un mal estado, cosas de este estilo. Entonces es por eso bien importante, porque más que un lenguaje verbal, Es esa primero primera está impresión, ese ¿no? lenguaje corporal o ese lenguaje no verbal, que fue el primer lenguaje que nosotros como seres humanos aprendimos. Entonces por eso decidimos venirnos de esta manera y con respeto pues a todos los televidentes A también. todas pues, las por personas que supuesto. están Claro que conectadas sí. con nosotros. Pero eso sí, el hecho de que estemos así vestidos no quiere decir que nosotros no somos canzones y que estamos... Ah, no, yo sé, mejor seguimos dicho, siendo ya lo jóvenes y tengo todo, más pues, analizado. no hay problema. Ya lo tienen analizado. Sí, Ya ustedes también nos lo analizaron a hemos nosotros detectado. por Ya lo aquí detectaron, también. sí, yo como se Sí. aprende rápido aquí con No, nosotros. acá la programación ya nos tiene, pero eso está tan interesante, Aya, que vamos a ir a un corte de comerciales, ya regresamos para que sigan conectados acá con nosotros y aprendiendo un poco más de estas dos personas. Bueno, y antes de que veamos este otro video, yo sí quiero que ustedes me digan cuáles eran esos jueguitos de la infancia de ustedes. Ay, jue madre. Ese juego preferido. Dios mío, bendito. Vea, Me encanta, ya me acordé. lo que pasa es que, mire, yo pienso que ya se han perdido mucho los espacios de los niños, Sí. porque los espacios de nosotros eran la calle. Total. Entonces, vos estabas en la calle y para que pasara un carro, pues eso era una cosa por allá muy, muy lejana. Ya después empezaron a entrar muchos vehículos y empezaron a ocupar los espacios de los niños y crearon parques. Pero de los parques, ¿quiénes se apoderaron? Entonces, bueno, más bien sigamos, se apoderaron otra gente que va a hacer otras cosas. Ah, sí, total. Entonces no los dejamos salir al parque porque entonces van a coger malos vicios. Pero si me pregunta qué jugaba, vea, yo jugué de todo. Yo jugué chucha, chucha paralizada, chucha puente, chucha americana, escondidijo, botatarro, pelota envenenada. ¿Cuál es el botatarro? Eso era como con el... O sea, que creo que ese es el que tiran y entonces una persona tiene que ir a recogerlo y los otros se esconden. Yo también Exacto. jugué Sí, a ese, eso es claro. botatarro. Ay, Yo también yo no jugué. sé. Lo de Jamie, Dios como usted no, jugó no, Jamie, no, ¿no? Por no. ejemplo. Jamie. Es que no. No, Jamie, no, ese no lo jugué. No, Jamie Ah, era sí, usted Jamie, sí, colocaba las un poco de piedritas, y a tumbarlas lo tira y era sale eso corriendo. mismo. No, Ay. eso era una cosa demasiado divertida y Qué demasiado locos, buena. sí. Esos eran mis juegos. Yo no sé, Y por allá ¿qué? Ricardo, No, que a se mí estaba sí me acuerdo riendo. de uno que me encantaba. Nosotros íbamos a pasear a unas cabañas, pues, y allá había, no sé si recuerdan, que era como una clase de trompo que uno le daba y le daba vueltas y le daba vueltas y todo el mundo emborrachaba en ese trompo. Ah, pero grande, sí. ¿Cierto? Que Sí, era es- como sí, grandote. esa, sí. A mí me encantaba porque yo me metía en la parte de adentro y todos sabían, yo me metía en la mitad. Entonces todos se sentaban, Pero uno empezaban salía así, ya para corre, y corre, y vomitar. corre, y corre, y corre, y yo no descansaba hasta que todos no estuvieran en el piso. A mí me encantaba eso, sí me acuerdo mucho, que fue muy maldadoso de niño. De niños. Y por ahí solamente hasta de los niños. 80. Ah. Bueno, y sí, un juego de infancia. No, yo jugaba mucho como al Tintín corre, corre, pues es el de la puerta, al... Ese ¿cómo sí era que se bueno. llama? Y pegando los timbres con chicles. Ay. De ahí salieron los dindón, porque antes era el timbre que se queda y ese era rico dejarlo pegado con el chicle. Y ya solo... También jugaba pues a ese, el del tarro, no sé pues acá como le dicen, pero allá había un juego pues que se llama el cacho, pues ¿En no, dónde? en Santander. Santander. Ave María. Entonces, en Santander era juego, no sé acá pues cómo se juega, entonces también ese era pues como uno de los juegos pues divertidos o el... ¿Pero qué era? Es que no, yo creo que acá tiene otro nombre, o sea, como que una persona lo lleva y se la pega a otra, entonces ya la otra, entonces ya es así, sí. Era como la lleva. Pues más o menos como la lleva, pero allá le llaman pues el cacho, o policías y ladrones. Policía. sí, Ese la- era bueno. Sí, eran juegos muy buenos. Bueno, agradecerles a ustedes que hayan estado acá con nosotros. ¿Cuáles esos últimos tips que les vamos a dar a todos los televidentes? Esenciales. Esenciales, o sea, que son pero fundamentales para esos que quieren darle una enseñanza a todas las personas. Bueno, entonces digamos que los fundamentales incluye para presentarse en televisión, así como para ser un buen conferencista. Primero es tener un propósito definido de lo que uno va a dar como conferencista, ¿cierto? Lo segundo es uno buscar esos mentores, esas personas que uno quiere seguir para poder educarse, mirar cómo lo hacen ellos. Eso sí, sin perder el estilo propio, ¿cierto? La tercera es poder sacar las palabras que realmente salgan del corazón. O sea, que no sea por decirlo, porque decirlo un actor lo puede hacer mejor que uno, pero es que realmente salgan del corazón y se puedan entregar de esa manera, ¿cierto? Lo otro obviamente también es la vestimenta, que sea adecuada según si es un programa para jóvenes, vestirse joven, si es algo más economía o algo así, vestirse pues de acuerdo a la ocasión.
Y por último, está también preparar obviamente el material, tener preparados los temas, haberse educado, estudiar. Ay, se me pasa algo que es muy importante y es la automotivación, tener seguridad de uno mismo. O sea, estar seguro de lo que quiere. Como esos que se levantan pues frente al espejo y dicen, ah, María, es más, qué yo les talento el que hay frente. ¿Cuánto tengo? Yo les confieso uno antes de, cuando nosotros entramos a las conferencias, algo que yo le llamo que es el campeón de boxeo. Sí. Y antes de entrar a la conferencia, en la parte de atrás, yo estoy así, sí, vamos. Meterse, inyectarse esa energía para uno mismo, brincar, saltar, gritar. Y salir con toda la energía para poder brindarle esa motivación y esas ganas de cambio a las personas. Y otra cosa muy importante, aportando a lo que dice Ricardo, es nunca dejes de divertirte. Sí. Vea, ustedes no saben lo que estábamos haciendo nosotros cuando veníamos en el carro. Ay, no, pero ya cuéntenos. Entonces, eso hace que tu energía suba. Cantando, y se suba a una manera impresionante. Rabiando. Entonces por eso nosotros en esa parte no cortamos ni siquiera pues a nuestros conferencistas, a las personas que también nos apoyan en el equipo y todo, porque no, o sea, permitimos que sean auténticos. Y con lo que decía Ricardo de los mentores es, llévate siempre ese mentor que te hizo estremecer, que te hizo poner la piel de gallina, que te llegó al corazón, que te hizo llorar. ¿Por qué? Porque ese es el que te va a servir, o ese tipo de mentores, pero eso sí, nunca lo imites porque pierdes tu autenticidad. Bueno, y una última preguntita, ¿qué tan bueno o qué sería aprenderse las cosas de memoria antes de dar una charla? Bueno, normalmente cuando uno trata de aprender las cosas de memoria, o sea, al pie de la letra, dependiendo de cómo uno maneje el escenario, es posible que pueda perder toda la memoria. Entonces no hay nada como buscar, ahora que hablamos de los canales visual y todo eso, es buscar la forma en la que uno ingrese la información de la manera más adecuada. Entonces, aprenderse de memoria, es posible que no sea tu canal y cuando llegues a presentarte, se fue, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros sabemos que somos visuales, nosotros tratamos de buscar dibujos, tratamos de recordarnos, por ejemplo, estos mapas mentales. No, son mapas mentales, o sea, el propósito, ¿cierto? El buscar un mentor, que las palabras salgan de corazón, que yo sea seguro de mí mismo y que pueda preparar un tema. Entonces mira que sabemos el canal, hay que identificar también qué es. En muchas ocasiones puede uno llevar su papelito, llevarlo apuntado, digamos una entrevista de radio que no te están viendo, puedes llevar ahí el derrotero. Y es muy rico porque digamos que no siempre se maneja, o por lo menos el recorderis de qué tips son para poder entregar una buena información. Ya en televisión, en una conferencia, pues dependiendo de la actriz, la calidad de gente, el manejo del tema, las notas son buenas. Sí, porque te recuerda, pero todo al pie de la letra... No funciona. No funciona también. Bueno, chicos, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales o la gente cómo los puede encontrar para que se conecte con ustedes y aprenda un poco más? Listo, bueno, yo aparezco en Facebook como Ricardo Monsalve, en Instagram como Ricardo Monsalve Coach, allí mantengo pues muchos tips de coaching, de desarrollo personal y todo eso. Duber aparece como DHB, o sea, DHB, el gran pensador. Él mantiene unas frases ahí que ellos no saben ni de dónde las saca, pero son muy bonitas. Pero finitas. Sí, igual en Instagram está como DHB, o sea, DHB, el gran pensador. Y ahí estamos, ahí nos pueden ubicar, nosotros podemos compartir mucho con la gente, hablar, recibimos muchas preguntas de cómo hacer esto, cómo llegar con alguien, que mi hijo no me quiere hacer caso, desde ese tipo de preguntas, incluso las sesiones de coaching de pareja, de todo eso, ayuda mucho a la gente y créanme que el propósito de nosotros es servir. Y si en algo les podemos servir desde las redes sociales, bienvenidos y nos pueden buscar allí. Bueno, muchísimas gracias entonces por compartir este programa, porque yo no sé, pero yo me divertí mucho con todos ustedes. Y nosotros también. Muy cansones, muy cansones. No, es muy rico que venga gente como ustedes al programa, que uno los ve muy serios, muy de corbata, muy de saco, pero realmente son personas que no les da pena mostrarse cómo son, a pesar de que, lo que usted dice, visualmente muestren otra cosa al público o a la gente. Entonces agradecerles y con ustedes nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos acá en el programa Tardes con Ellas.